La idea es presentarte al comienzo, ¿no? Sí, ¿quieres que me presente yo? ¿Me No, presentas tú? yo, ¿Tú me presentas? yo te presento. Ya, está bien. Supone que ya está. Ujú. Déjame cerrar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Mi nombre es Carlos Chávez, soy psicólogo y psicoterapeuta. El día de hoy comenzamos la entrevista número 11, organizada por el Instituto Peruano de Psicoterapia Humanista. Eh, el tema de hoy es Gestalt y crecimiento personal. Tenemos al psicólogo y psicoterapeuta Alberto Sánchez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo estás? Hola Carlos, ¿cómo estás? Entonces, si tienen alguna consulta, alguna pregunta al respecto del tema, voy a pedirles que lo escriban ahí abajo en la caja de comentarios. Me toca ahora presentar a Alberto. Alberto, ¿qué tal? Es psicólogo y psicoterapeuta de acá de Perú, licenciado en psicología clínica, psicoterapeuta Gestalt, formado en Argentina por el Centro Gestáltico de San Isidro, director del Centro Gestáltico del Perú, autor de 2 libros de terapia Gestalt, un primer contacto con la Gestalt y el segundo libro se llama Psicoterapia Gestáltica, Introducción a la Teoría y Recursos Técnicos. ¿Qué tal, Alberto? Muchas gracias por tu tiempo, por tu disposición para acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás? Me siento bien. Gracias Carlos por invitarme. Y con ganas de compartir el trabajo que realizo tanto en el ámbito de formador como también en la atención a los consultantes, a los pacientes, a los clientes, ¿no? Así que estoy aquí para poder compartir lo que hago. Perfecto, Alberto. Entonces, cuéntanos más o menos desde tu perspectiva de la Gestalt, ¿cómo la definirías? ¿Cuáles serían los puntos con los que te gustaría comenzar a hablar sobre este tema? Sí, ¿qué es la Gestalt? ¿No? Es una pregunta que uno va como respondiendo cada cierto tiempo, ya sea en una entrevista o a veces cuando llega el paciente a consulta, el consultante o el cliente, ¿no? Y te pregunta qué tipo de terapia es la que haces, o a veces cuando ingresas a la universidad a dar alguna conferencia o das una charla y tratas de definir qué es lo que haces. eh, ¿No? Entonces yo pienso que es qué definición, ¿no? ¿Cómo definimos a la terapia Gestalt? La terapia Gestalt es una forma de trabajar en el aquí y el ahora, ¿sí? Es decir, en este aquí y ahora, en esta relación que yo tengo contigo, en este momento, yo organizo la realidad, ¿no? Organizo la realidad con base en mis experiencias resueltas y no resueltas. Esto quiere decir
que yo no me aproximo a ti con la inocencia de estar viendo el mundo por primera vez, sino que me acerco a ti y organizo esta realidad en función a lo que he podido resolver de mi historia o aquello que también no está resuelto de mi historia. Un poco más adelante me gustaría explicar qué sería lo que no está resuelto de mi historia. Esto quiere decir que hay ciertos sesgos en la percepción de mi aquí ahora, sesgos de lo que puedo estar omitiendo de la afuera y haciendo mucho énfasis en el afuera, pero también de lo que pasa aquí adentro. Entonces, ¿qué hace la terapia Gestalt? Ayuda a que la persona se dé cuenta, digamos, de la manera como está organizando la realidad en el aquí y el ahora. Y te propone que seas consciente eh, de la manera como te estás desconectando de tener una experiencia mucho más completa en el presente, ¿no? Hay algunos conceptos que pueden ser de mucha utilidad para entender esto que estoy hablando, ¿no? Todos los organismos tienen la capacidad para autorregularse, ¿no? Para darse cuenta de lo que realmente es importante para ellos. Pero las personas van desarrollando un carácter. Un carácter es una forma de alejarse de lo que yo estoy experimentando realmente. Y esto es porque la persona se está, entre comillas, protegiendo de lo que siente, porque lo que siente no está siendo bien asistido por el entorno ni por uno mismo, ¿no? Entonces la persona va desarrollando algo que se conoce como carácter, pero este carácter interrumpe un poco este proceso de autorregulación. Entonces la persona en el aquí y el ahora se da cuenta de esto. Es como que aquí ahora vamos a trabajar para que vayas más allá, un poco más allá de estos sesgos que tienes, ¿no? Estos sesgos que podrían funcionar como una especie de prejuicio, no solo cognitivo, sino también experiencial, digamos. Entonces, lo que hace la terapia Gestalt es focalizar en el darse cuenta de lo que estás sintiendo momento a momento. Y acá es bonito esto, porque todo lo que no está resuelto va a aparecer en la interacción, va a aparecer en tu tono de voz, va a aparecer en el movimiento corporal, va a aparecer en una emoción que aparece muy sobredimensionada o quizás empobrecida, va a ir apareciendo, ¿no? Todo lo que no está resuelto va a ir apareciendo en el aquí y el ahora, de manera que la persona tiene la oportunidad de reexperimentar esa huella, ese eco del pasado en el presente, ¿no? En términos sencillos, sería poder resolver las necesidades que no han sido bien resueltas y poder integrar o terminar sus guerras interiores, ¿no? No sé si dije mucho, dije poco. Sí, Ojalá que se pueda entender. o sea, lo que nos estás comentando es que la terapia Gestalt trabaja las manifestaciones en el aquí y el ahora de lo resuelto y no resuelto, ¿no? Sí, sí. Ujú. Cuando tú estás experimentando el presente, tú le experimentas el presente, pero este presente es el resultado de la síntesis de tu historia personal. Uno no ve la realidad con la inocencia de estar habitando por primera vez el mundo. Uno ve esta realidad con lo que se resolvió y no se resolvió. Y cuando digo lo que no se resolvió, estoy haciendo énfasis en aquellas necesidades emocionales que no fueron resueltas adecuadamente y estoy mencionando también aquellos duelos que no se pudieron vivir de forma adecuada y también va de la mano con aquellas guerras interiores que no se han podido resolver. Y todo eso configura la experiencia presente, ¿no? Todo eso. Si, por ejemplo, yo converso contigo y quizás tú dejas de mirarme, ¿no? Aunque aquí es fácil dejar de mirarse porque está el celular ahí o la computadora, pero yo observo que de repente miras en demasiadas direcciones y si yo tengo en mí una herida o una necesidad de ser mirado que no ha sido bien cubierta, esa necesidad va a aparecer en el aquí y el ahora, ¿no?
eso va a interrumpir mi experiencia presente contigo. Mi relación contigo se va a ver matizada, coloreada por un eco del pasado. Y tú como terapeuta vas a poder apreciar eso y me vas a ayudar a que yo me dé cuenta de eso. Y yo voy a poder entender que esto que me está pasando contigo no tiene que ver exclusivamente contigo, sino que tiene toda una historia. Y se va a dar la oportunidad de que aquí ahora se corrija esa experiencia que se vivió de esa manera. Claro. Claro, importante el ejemplo que estás dando, ¿no? O sea, cómo uno puede observar en el presente y estar como pensando que, claro, muchas personas no logran diferenciar, ¿no? O sea, que el Ujú. pasado a veces se manifiesta, pero más por proyección, ¿no? Y ahí hay conceptos claves, ¿no? Proyección, curva de necesidades, ¿no? Sí, en realidad uno no es consciente de las distorsiones que está teniendo de la experiencia presente, ¿no? Porque uno está sumergido en sus distorsiones, en sus sesgos que tiene de la experiencia. No hay manera que yo me dé cuenta que cuando, sí hay manera que me dé cuenta ya cuando lo trabajamos, pero de manera inocente, no hay forma de que yo me dé cuenta cómo estoy introduciendo material del pasado mal asimilado a la relación que tengo contigo de forma espontánea, ¿no? En cambio, el observador, el terapeuta, puede ayudar mucho en ese sentido, porque él puede estar devolviéndome todo el tiempo lo que observa en mí. Y yo, al tomar conciencia de aquellos gestos, de aquellos movimientos, de aquellos cambios en el tono de mi voz, en mi respiración, de los cuales yo no soy consciente, de los cuales yo no estoy tan en conciencia, a medida que yo puedo explorar esos señalamientos, yo voy a traer a la conciencia un material que quizás no estaba completamente integrado, ¿no? Y voy a poder trabajar con ese material. Claro está que esto va a depender también de la gravedad del sufrimiento de quien consulta. No es lo mismo trabajar con una persona que uno podría clasificar, entre comillas, que tiene una neurosis, que trabajar con una persona que uno, entre comillas, podría clasificar o diagnosticar con un trastorno de personalidad. Los niveles de sufrimiento son diferentes. Vale decir que la manera como la persona introduce el material del pasado al presente es diferente también, ¿no? La rigidez de ese material, ¿no? Entonces, la persona no se da cuenta en realidad. Una persona que ha pasado por una experiencia adversa y que ha quedado con esto que comúnmente se denomina como trauma, la persona no sabe que está reaccionando en el aquí y el ahora con una respuesta eh, voy a poner de forma muy sencilla, que es el resultado del trauma, ¿no? No se da cuenta que está organizando la realidad y que está respondiendo de esa manera. Es en el proceso terapéutico que se va a ir dando cuenta de por qué está tan atento a los ruidos, por qué está tan pendiente ocularmente de lo que está pasando en su entorno, va a empezar a entender por qué hay un aceleramiento, una aceleración del ritmo cardíaco, pero mientras no se haga un trabajo terapéutico, la persona no es consciente de esto, ¿no? A mí me parece que es hermoso esta posibilidad por eso yo digo el desarrollo personal, porque el entender que hay cierto grado de condicionamiento en tu percepción de la realidad y el poder tener la oportunidad de liberarte de ese condicionamiento para apreciar la vida de una manera más abierta, me parece que es un regalo maravilloso que te lo brinda la terapia gestal y las otras terapias también, de diferentes formas. Entonces es como que el pasado a veces está más presente que el mismo presente, ¿no? Sí, me gusta eso que dices. En realidad es así. El pasado es una especie, son como andamios sobre los cuales construimos la experiencia presente. Y ese pasado es un pasado que está ahí, vivo, y que a veces no somos tan conscientes. Hay un pasado permanente que ha sido bien asimilado y es parte constitutiva de tu ser, pero hay un pasado que no ha sido bien integrado y se convierte en una rigidez, en un prejuicio de la experiencia actual. Es un hueco, digamos, una ceguera. Y entonces, en la medida que tú eres consciente de eso, tú tienes la oportunidad de flexibilizar eso, de irlo flexibilizando cada vez más, ¿no?
Entonces, digamos que podría decirse que el crecimiento personal va en relación a cuánto nosotros podemos estar como conectados con Sí, la experiencia actual, ¿no? sí, cuanto más conscientes seamos de estos gatilladores, de estas formas, gatilladores me refiero a los estímulos, pero también se podría tener otra lectura de cómo introducimos todo el tiempo material no resuelto en la relación y lo introducimos de una forma inocente también, ¿no? Porque realmente damos por sentado que la vida es así. Uno lo puede observar todo el tiempo en las conversaciones con los amigos, lo puede observar todo el tiempo en la conversación con la pareja, lo puede observar todo el tiempo en la reunión de la familia, cómo uno va introduciendo en el presente fragmentos de mi historia que no han sido adecuadamente integrados, ¿no? Y entonces la terapia te va a brindar esa oportunidad de integrar eso, de asimilar eso. ¿Qué te propone la Gestalt? Seguir el camino de la emoción, ¿no? La terapia Gestalt, en la línea en la cual yo me movilizo de la terapia Gestalt, trabaja mucho en el darse cuenta de tu estado afectivo. Es a partir del darte cuenta de tu estado afectivo que tú puedes empezar a explorar qué parte de tu pasado que se está presentificando no ha sido adecuadamente resuelto y ahí se da la oportunidad de resolver a partir de diferentes experimentos, ¿no? Quizás el más tradicional es la silla vacía, donde la persona puede a partir del experimento darse cuenta de cuál fue la necesidad insatisfecha y tiene varias oportunidades ahí para poder resolver, como la autorreparentalización, ¿no? O también el hecho de que te des cuenta que estás sintiendo algo en relación a ti mismo y que puedas desplegar un conflicto interior y que tengas la oportunidad de reconciliarte ahí usando una silla vacía, de reconciliarte contigo mismo, ¿no? Todo eso en general, en líneas generales, lo que hace es permitir que Carlos el día de hoy pueda funcionar mucho más enraizado en la experiencia presente, en la situación presente, ¿no? Es eso básicamente. Claro, es como crecimiento personal sería mayor toma de conciencia, ¿no? Y qué Ujú. tanto el pasado se manifiesta y qué tantas Sí. heridas tal vez hay en el pasado, ¿no? O sea, con el niño herido, el trabajo del niño herido, el trauma, como comentabas ahora, ¿no? Sí, sí, la importancia, y todo esto va para que tú conquistes un poco más tu libertad, esta libertad que ha sido secuestrada por diferentes experiencias, ¿no? Este grado de poder elegir libremente, ¿no? Aun cuando en una macro mirada, digamos, no somos libres completamente, ¿no? Porque estamos sumergidos en el sistema, pero hay grados de libertad que uno puede acceder y a veces cuando uno no ha podido trabajar un poco en terapia, a veces no logra ver esas libertades que la vida te da y uno reacciona de forma automática, ¿no? Entregándose a la situación no resuelta y no intentando resolverla de una forma más sana, sino que usa las mismas formas de resolución. Volviendo al ejemplo anterior, si tú dejas de mirarme y empiezas a mirar a todos lados y yo me siento de repente no mirado, no visto, siento, no me siento empatizado, entonces puede ser que yo de repente me sienta triste con esto que me está pasando y me quede atrapado en mi tristeza o de repente me voy al enojo y te empiezo a reclamar y te digo, Carlos, pero ¿por qué no me miras? Si, ¿para qué me has invitado si no me vas a estar mirando, ¿no? Entonces, de alguna forma voy a tratar de resolver lo que me está pasando, pero voy a utilizar una estrategia que quizás no ayude a transformar la relación. La manera más sana sería incluir cómo yo me siento en este momento desde un rol de adulto y preguntarte si tú estás dispuesto a satisfacer la necesidad que yo tengo y si no estás dispuesto, pues habrá una cuota de dolor que voy a tener que transitar también, ¿no? Y si estás dispuesto a satisfacer mi necesidad o acoplarnos un poco, habrá un disfrute de ambos, ¿no? Entonces es como ir alcanzando un nivel mayor de madurez o una forma de transitar el sufrimiento y el dolor mejor parado, mejor, sería la palabra, mejor parado, ¿no? No, no tan,
no sintiéndose tan chiquitito, ni sintiéndose tan grandote, sino como un camino intermedio donde yo puedo transitar lo que me toca vivir, aceptando lo que me toca vivir y asistiéndome de una forma más sana, digamos, ¿no? O sea, diferenciando, ¿no? ¿Cuáles son las necesidades como de remotas, pasadas, y una necesidad más como del aquí y el ahora, ¿no? Más Sí, presente, sí, actual. sí, como una especie de graduación de la experiencia, saber qué tanto estoy introduciendo el pasado en el presente y también pudiendo nutrirme de lo que me da el aquí y el ahora, ¿no? De lo que tú me puedes ofrecer como posibilidad experiencial y de lo que yo te puedo ofrecer como posibilidad experiencial. Sí, seguramente que la persona, mientras más trabaje sobre sí misma, va a poder vivir un poquito mejor que si no hace un poco de trabajo terapéutico, ¿no? De todas maneras hay una cualidad diferente, yo la noto en mí claramente, ¿no? Yo entiendo que con los años de terapia uno va pudiendo entenderse mejor a sí mismo y va entendiendo mejor las maniobras que hace también para desconectarse de lo que está sintiendo y voy entrenándome en formas más asertivas de expresar lo que me está pasando y voy también abriéndome más a la posibilidad de sufrir honestamente con el rechazo y de nutrirme también cuando hay encuentros. Eso es importante lo que dices, porque también está dentro de uno la decisión sobre cómo, hacia dónde uno quiere crecer, ¿no? O sea, Sí, si uno quiere crecer hacia algo más auténtico. sí, sí, sí. Diría que sí, que hay como lo que hace la terapia Gestalt es una terapia que te ayuda a darte cuenta, ¿no? Que te ayuda a darte cuenta de que hay como un mandato biológico en ti que tiene que ver con las emociones, ¿no? Aceptar que las emociones son este sentido de sí mismo que se manifiesta a través de las emociones, son como una especie de GPS que te orienta en la vida, ¿no? Y eso es como lo primero que te muestra la Gestalt. Y luego están las otras terapias que te van a ayudar mucho, mucho en el crecimiento y en el conocimiento de ti mismo. Pero la terapia Gestalt te da este hermoso paisaje de poder entender qué es lo que te pasa a ti en esto que te toca vivir, cuál es el estado afectivo que se apertura en ti, ¿no? Uno no es responsable, lo lee todo el tiempo en los libros de terapia Gestalt, de lo que siente. Uno no puede, porque uno no elige lo que está sintiendo. Eso es algo que tiene que ver con el temperamento, con las primeras experiencias que te tocaron vivir, donde uno sí puede ser responsable en qué hago con esta forma que yo tengo de sentir. Entonces lo que hace la Gestalt es que te des cuenta, ¿no? Que tú tienes un GPS, así le quiero llamar yo ahora, emocional, que te dice qué es lo que estás sintiendo. Y de ahí en más que haces ya tiene que ver con tu responsabilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hago con esto que estoy sintiendo? ¿Escucho lo que siento? ¿No escucho lo que siento? Eh, Husmeo un poco detrás de lo que estoy sintiendo para saber cuál es la necesidad que está emergiendo en este momento. Y ya, eso es ya un poco más la responsabilidad que uno quiera tomar sobre su mundo emocional. Justamente responsabilidad viene de ahí, ¿no? De la habilidad de responder, ¿no? Sí, sí, así está descrito también en los libros, la capacidad de responder, sí. Eh, y todo el tiempo estamos respondiendo y lo que busca la terapia es como que tú ensayes formas de responder que realmente produzcan cierto estado de bienestar en ti y cierto estado de bienestar en los demás. Pero este estado de bienestar en ti no tiene que ver con la alegría necesariamente, ¿no? Sino con poder comprender que aun cuando hay sufrimiento, tú puedes acompañarte en ese sufrimiento, ¿no? Es como una alquimia muy particular que se da ahí, ¿no? El, porque a veces uno piensa que, hoy también, esto me pasó a mí al inicio, que la terapia lo que hace es evitar el sufrimiento y es diferente en realidad, ¿no? Lo que hace la terapia gestal es sensibilizarte de una forma diferente y estás mucho más abierto a sentir, mucho más
abierto a experimentarte a ti mismo y a experimentar la vida, ¿no? Entonces, los dolores suelen ser realmente eso, ¿no? Suelen ser dolores y las alegrías suelen ser alegrías, ¿no? Es importante lo que dices, porque muchas personas piensan que ir a terapia es ir y estar como de mal y sentirme bien, ¿no? Y cada vez mejor y más bien, cuando al final muchas veces es tocar temas que uno no quiere tocar o no está acostumbrado a hacerlo, ¿no? Sí, sí, un desnudarte frente a ti mismo, ¿no? Y saber lo que realmente te está pasando sin evitarlo. Eh, claro, puede ser que la persona, el estado afectivo que se activa, la desborde en algún momento, podría ser, y habría que trabajar con ese desborde. Pero una vez que la emoción empieza a funcionar en un parámetro que la persona puede sostener, empieza a darse cuenta realmente cómo le impacta esta experiencia y ahí es cuando dicen, no, pues yo no quiero vivir así, esto no es sano para mí, o esto me motiva en cierta dirección, ¿no? Es importante tocar realmente las fibras de las que estás hecho, ¿no? Es importante llegar ahí, porque no tienes otra cosa más que tú mismo para orientarte en esta vida, ¿no? Tú eres como un centro que organiza la realidad y mientras más conozcas cómo organizas la realidad, tienes también un poquito más de libertad. Si no conoces cómo organizas la realidad, las experiencias, insisto, del pasado es como si hubieran secuestrado, ¿no? Este mundo emocional y entonces ya lo que vive sería como un eco del pasado. Mm. Me llama mucho la atención. Se dice que en trauma, claro, hay un trauma con T mayúscula y uno con T minúscula, ¿no? Los de T mayúscula son los grandes traumas de la vida y los de Mm. T minúscula son, digamos, cosas más cotidianas que también están consideradas traumas. Ya, Desde la sí, dieta, ¿cómo se aborda el sí. trauma? Existen diferentes experiencias que están catalogadas como experiencias adversas, ¿no? Pero una experiencia adversa va a depender mucho del tipo de organismo que esté viviendo esa experiencia adversa, ¿no? Un bebé cuando recién nace tiene un umbral para registrar los estímulos del entorno muy específico, muy singular, ¿no? Los bebés no tienen los mismos umbrales, cada bebé responde a un umbral diferente, tanto del olor, del sonido, ¿no? Y así, a medida que va creciendo, vas a ir descubriendo eso, ¿no? Por ejemplo, hay bebés que no les gusta las marquitas de la ropa, ¿no? Que reaccionan muy rápido. Entonces lo manifiestan a través del llanto, de la incomodidad, ¿no? Ahí está el sentir claramente explicado. El bebé se siente ahí, ¿no? Siente esto que no le gusta y él sabe que no le gusta, hay un grado de darse cuenta de que no le gusta y lo expresa, ¿no? Como él no puede hacer nada con esto que está pasando, simplemente lo expresa a través muchas veces del llanto, de tal manera que el cuidador sensible se acerca y puede adivinar quizás que es justo es el polo lo que le está molestando, o luego de varios intentos puede descubrir esto y aliviarle el malestar. Entonces, lo primero que uno habría que entender es que una experiencia no necesariamente ocasiona, digamos, trauma en esos términos en todos, ¿no? Sino que es como la manera como cada persona puede organizar esa experiencia. Una característica sería que la experiencia tiene que sobrepasarte en tu capacidad de asimilación. Cada vez que tú vivencias una experiencia que sobrepasa tu capacidad de asimilación, entonces esa experiencia no es integrada adecuadamente, ¿no? Por ejemplo, de repente un terremoto, un robo, la propia golpiza, ¿no? Entonces, de repente esa experiencia te abruma y entonces podrías quedar con una respuesta de estas que están tipificadas como respuestas traumáticas, ¿no? Al ratito podemos hablar un poco de eso también. Lo cierto es que el tratamiento es el de siempre, ¿no? Ayudar a que la persona sea consciente de lo que vivió, que está viviéndolo en el aquí y el ahora, ayudar a que se dé cuenta de esto y propiciar un espacio donde se integre la experiencia. En términos sencillos sería eso, ¿no? Ayudar a que la persona pueda asimilar la experiencia. No sería un repetir la experiencia para habituarse, ¿no? Así, no sería esa exactamente la mirada. Sería un repetir para conquistar pequeños espacios en pro de alcanzar la autorregulación de ese organismo,
la recuperación del estado de tranquilidad, ¿no? Sería eso, es como hacer varios pequeños trabajos a favor de que la persona pueda conquistar otra vez ese espacio. Ahora, ya pues si quisiéramos entrar en lo técnico, ¿no? Tendríamos que hablar de las diferentes respuestas que ocurren en el organismo cuando está atravesando una situación de miedo, ¿no? Como la hiperactivación, la hipoactivación. Pero creo que sería como Sí. hablar, entrar en detalles, digamos que no creo que ayude mucho en este momento, eh, pero sí ayuda a comprender que lo que hace la terapéutica es ayudar a que tú ingreses en un espacio donde vas a darte cuenta de lo que estás sintiendo y vas a descubrir lo que necesitas para ir y sentirte mejor, ¿no? Para ir avanzando paso a paso y sentirte mejor. Es un proceso de asimilación de la experiencia, ¿no? Que la mayoría de terapias que hacen procesamiento del trauma lo hacen, ¿no? Y todas las terapias me parece que aportan un granito de arena en su manera en que abordan el tema del trauma. Y hay experiencias adversas. Cuando uno lee los inventarios, digamos, de experiencias adversas, claro, uno mira en retrospectiva y dice, wow, cuántas experiencias adversas he transitado. Pero por suerte los cuidadores que estaban al lado tuyo cumplieron su tarea y te ayudaron a que asimilara la experiencia. Cuando la situación adversa ocurre y no hay al lado quien me pueda ayudar a transitar esa experiencia, no hay una persona que pueda acompañarme en el proceso de asimilación de esa experiencia, entonces se hace más complicada la cosa. Pero si el entorno, el cuidador primario, está ahí, o ya uno más grande, los amigos, la familia están ahí, seguramente que eso hace que este proceso doloroso sea más sencillo de asimilar o integrar sería, ¿no? Perfecto. Hay unos comentarios, los voy a ir Uh -huh. leyendo. Eh, Sí, sí, Carlitos. eh, Quejas, dice, bueno, dice muy interesante. Jorge Valenzuela dice, Alberto, Carlos, buenas tardes. Se dice que la Gestalt es confrontativa. ¿Eso es así? ¿Podría ampliar un poco? Sí, Desde la sí, Gestalt, ¿cómo se intenta promover? Dice, y luego dice también, desde la Gestalt, ¿cómo se intenta promover la aparición de la responsabilidad que la persona debe obtener? El mismo Jorge plantea la voy, pregunta. voy a responder a dos. Es confrontativa no en un sentido coloquial de la confrontación, ¿no? No en ese sentido que uno podría quizás de manera muy automática expresar o visualizar la confrontación como una pelea, ¿no? Es confrontativa en el sentido de que te señala y te indica lo que tú estás haciendo, ¿sí? Lo que estás haciendo y que no estás pudiendo ver, ¿no? Por ejemplo, tú y yo estamos conversando, ¿no? Pero si esto fuera un contrato terapéutico, mi tarea sería ayudarte a que tú tomes conciencia de lo que está ocurriendo todo el tiempo en ti. Entonces yo estaría señalándote, moviste el brazo, a ver, exagera ese movimiento, te diste cuenta de que tu tono de voz cambió, a ver, entonces, explora ese cambio en tu tono de voz, ¿no? En ese sentido es como que está todo el tiempo ayudándote a que tomes conciencia, ¿no? A que empieces a mirar lo que realmente te está pasando. Y ahí hay que tener un buen manejo de los mecanismos que en terapia gestal se llaman mecanismos defensivos, ¿no? Hay que tener un buen manejo. Abro un paréntesis ahí. Este, Algunos autores le llaman mecanismos defensivos, otros autores le llaman bloqueos del ciclo de la experiencia, otros le llaman autointerrupciones, ¿no? Hay diferentes nombres. Estoy usando un nombre muy sencillo que es el de mecanismo defensivo. Entonces, lo que busca la terapia gestal es que la persona se haga consciente de ese mecanismo que está utilizando para que pueda darse cuenta de la experiencia que está viviendo, ¿no? Por ejemplo, solo por citar un ejemplo muy simple, cuando una persona utiliza un mecanismo llamado deflexión, la persona disminuye el impacto de la experiencia. Entonces, mi tarea como terapeuta es ayudarlo a mirar esto y que él vea que es muy diferente continuar manteniendo la experiencia con este mecanismo a
suspender el mecanismo y arriesgarse a tener la experiencia completa, ¿no? En ese sentido podría entenderse como confrontadora. Y sobre la responsabilidad, la, la terapia gestal, la terapia gestal, dame un segundo, espérate, acaba de llegar mi hija. Un segundito, a ver. Quiero recordarles que pueden dejar las preguntas ahí abajo, si desean, en un comentario. Ya, sino que acaban de subir. Entonces, la terapia gestal es una terapia que trabaja mucho con la polaridad. Entonces, cuando uno consigue integrar una polaridad, la persona tiene respuestas un poco más adaptativas. Por ejemplo, ¿no? Eh, estás trabajando conmigo y entonces empiezas a experimentar tristeza, porque el entorno no está pudiendo satisfacer tu necesidad. Entonces empiezas a experimentar tristeza. Yo ayudo a que profundices con la tristeza y ahí te vives como un polo impotente, ¿no? Como si no pudieras resolver esta situación de otra manera. Estás experimentando la impotencia. Al poco rato, seguramente que vas a experimentar rabia y te vas al otro polo y empiezas a expresar, pero a mí no me pueden tratar así, ¿no? Y te vas al polo opuesto de la, diría yo, la omnipotencia. Pero a medida que el trabajo va transcurriendo, la persona va a encontrar una respuesta que no quede en la sensación de impotencia, ni tampoco se vaya a la omnipotencia, sino que pueda tener una respuesta mucho más adaptativa a la situación. Entonces, toda respuesta sana tiene que ver con la integración de estos polos. Todo el tiempo estamos trabajando en esa integración. Eso sería como la responsabilidad. Fomentamos la capacidad de responder de la persona, pero no desde un polo ni del otro, ¿no? Sino que trate de encontrar integraciones siempre. Entonces, eh, eso es muy interesante porque todo el tiempo trabajamos ahí. A mí me fascina esa parte de yo no tengo que decirle qué es lo sano a la persona. Es la propia persona cuando integre estos polos que va a ir produciendo respuestas más adaptativas. Pero mientras siga polarizado, la persona va a responder desde un extremo nada más, ¿no? Ahí se promueve la responsabilidad. ¿Qué De otra la pregunta parte hay en ahí? la que Sí. siempre ha respondido, ¿no? Ya no hay todavía, les he comentado a las personas que nos están viendo, si tienen alguna pregunta o un comentario, pueden hacerla ahí abajo. Por lo pronto, Sí. coméntanos cuáles son los casos más comunes que estás como viviendo ahora, ¿no? O sea, dentro de tu experiencia terapéutica. Ya, si lo circunscribo al tema de la pandemia, Ujú. lo que estoy viendo tanto en los consultantes que tengo ya tomados de hace un tiempo y en los consultantes o pacientes o clientes que llegan recién, tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Con el trastorno, perdón, no necesariamente con un trastorno, tiene que ver con respuestas ansiosas, ¿no? Eh, y también los otros, o sea, es como si los síntomas que el paciente tenía se hubieran incrementado, ¿no? Como si la sintomatología que habitualmente estaba en el paciente, en el consultante o el cliente se hubiera incrementado, ¿no? Es como si hubiéramos puesto una lupa de aumento en los síntomas y el paciente llega con cualquiera fuera su síntoma mucho más visible, ¿no? Diría eso, ¿no? O sea, que el paciente llega mucho más visible con su sintomatología y dentro de la sintomatología lo que más observo es el cuadros ansiosos, ¿no? Que para nosotros no tiene nada de malo experimentar ansiedad porque es una emoción adaptativa. Lo que tratamos es que la persona descubre exactamente qué es lo que tiene que hacer para responder adecuadamente a esta señal emocional que es la ansiedad, ¿no? Claro está que si hay personas que tienen un cuadro ansioso abrumador, seguramente que hay alguna situación, como dije al inicio, no resuelta del pasado que la incrementa, ¿no? Que la incrementa. Es eso, ¿no? Y es interesante, ¿no? Porque lo que pasa con la pandemia es que lo más natural que uno podría experimentar es ansiedad o miedo, ¿no? No podrías experimentar otra cosa porque la información que tú recibes del entorno, la información que tú recibes del medio, de esta situación en la que vivimos, es una situación que demuestra que estás en peligro, ¿no? Y no solo peligro por adquirir
la enfermedad, sino también el peligro de perder el trabajo, de la economía, de que los seres queridos puedan enfermar, ¿no? No solo es un peligro situado en ti. Entonces, lo que vas recibiendo del entorno siempre son como señales de peligro, ¿no? Entonces es natural que tu cuerpo lo lea como tal. Yo creo que sería más bien no tan sano que una persona no experimente ansiedad o miedo en esta situación, ¿no? Lo que hay que ayudar es entender la dimensión de este miedo, no perder de vista otras cosas y asistir adecuadamente a esta experiencia de ansiedad o miedo. Entonces, digamos que el crecimiento personal en una situación como esta es justamente dejar que el cuerpo pueda como pueda hacer que circule, ¿no? Esta vivencia en él. Sí, no, la potencia para descubrirte en este momento es muy grande, ¿no? Es muy grande en realidad, porque aquí estás día a día descubriendo qué es lo que sientes con un amplificador, ¿no? Porque normalmente uno puede hacerse trucos a sí mismo para evadirse de lo que está experimentando, pero lo que pasa con la pandemia es tan grande, tan macro, que donde mires encuentras un reflejo de ella. Entonces es mucho más difícil engañarte a ti mismo y no ver lo que te está ocurriendo dentro, ¿no? Entonces, las posibilidades de conocer, tú experimentas ansiedad por la situación o miedo por la situación, pero no quiere decir que sea la primera vez que estás experimentando esto. Seguramente que este miedo y esta ansiedad es una oportunidad para revisar lo histórico, lo que no se ha podido resolver adecuadamente, ¿no? Y también una posibilidad para que tus relaciones se transformen el día de hoy, de manera que tú puedas encontrar en la mirada del otro, en el contacto con el otro, algún tipo de gestión a favor de que esta respuesta de ansiedad y miedo disminuya un poco, ¿no? Disminuya un poco al sentirte protegido, al sentirte cuidado. Sí. Regresando al tema anterior, me parece bien interesante lo que has comentado como este tema de la confrontación, ¿no? Porque es claro, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, no está acostumbrado a verse él mismo, Uh ¿no? -huh. En el día a día. Sí. El más vanidoso se verá 5 minutos, ¿no? En un espejo. Sí. En cambio, justamente el poder el que uno se pueda ver, ¿no? Y ver cómo son los movimientos y qué énfasis le pone a tal cosa y cómo habla, ¿no? Y que el terapeuta te lo vaya diciendo puede ser visto como algo confrontativo mal, pero en realidad es una confrontación porque te pone al frente, ¿no? A ti mismo. Sí, es un llamado al darte cuenta permanente, como un ejercicio meditativo de toma de conciencia que favorece la autopercepción de tu experiencia, de lo que tú estás sintiendo. Pero si decides evadir la experiencia, tampoco está mal. Lo importante es que tú sepas con honestidad que tú estás Decir, como haciendo algún truco, ¿no? Haciendo un tipo de truco ahí para no comprometerte con la experiencia, que estás dejando de sentir, que estás colocando la experiencia en el afuera, que te estás guiando por algún tipo de referente externo y no confiando en lo que te pasa, que estás disminuyendo la intensidad de la experiencia, que en vez de expresar directamente lo que te está pasando, lo que haces es rumiarlo aquí adentro, que estás teniendo dificultades para terminar algo. Es decir, cualquiera fuera la interrupción que tú haces o este truco que tú haces para no enterarte de lo que te está pasando, el darte cuenta que estás utilizando esta maniobra y mirarlo con amor y mirarlo con respeto también ya es transformador. La otra opción es entregarse a la experiencia, ¿no? Reapropiarse de lo que estoy viviendo. Por ejemplo, arriesgarme a sentir, entender que lo que estoy mirando en el otro en realidad es algo que me está pasando a mí, dejar de lado quizás este referente externo, ¿no? Y arriesgarme a descubrir qué me nace a mí responder, tomar la experiencia en su adecuada medida, en vez de rumiar o descargar sobre mí, expresarlo al entorno y terminar cuando algo es apropiado, ¿no? Ahí he puesto un ejemplo de cómo trabajar la desensibilización, la proyección, introyección, la deflexión, la retroflexión y la confluencia, ¿no? Que es lo que todo el tiempo estamos trabajando en el espacio terapéutico.
Que son como formas de evitar que este ciclo, ¿no? Cierre, que este ciclo vuelva a cerrar y Sí, abrirse, cerrar y abrirse y andar, ¿no? sí, sí, son maneras en que uno interrumpe el compromiso con el presente, el compromiso, ¿no? ¿Y por qué es una interrupción que sería positivo trabajarla? Porque no te estás enterando completamente de lo que te pasa. Es decir, no estás asistiendo a partes tuyas, no tienes que mirarlo con amor esto, ¿no? Es decir, hay partes mías que están siendo dejadas de lado y que no las estoy mirando, ¿no? Cada vez que yo evito algo, que no está mal, insisto, es una estrategia útil en el Sí, pasado, seguramente que es útil en el presente, pero estoy dejando de asistir a una parte mía. Y lo que busca esta terapéutica es ayudar a que tú puedas asistir a esa parte tuya y eh, trabajar para que esa parte tuya se pueda expresar, para que tú te puedas identificar adecuadamente con lo que estás sintiendo, ¿no? Con lo que está pasándote dentro. es bien interesante lo que dices, o sea, asistir a esta parte de uno, porque justo hablando en una entrevista pasada, Uh -huh. un maestro de México, Salvador Moreno, de terapia focusing, él Uh -huh. decía, ¿no? Este mecanismo de defensa, él lo llamaba mecanismo de autocuidado, ¿no? Porque de Sí, alguna manera uno hasta ese momento ha encontrado esa forma de cuidarse, pero resulta que, sí, claro, pero también hay cosas que uno no está cuidando, ¿no? O sea, estoy cuidándome yo, sí, pero no estoy dándome cuenta que estoy descuidando otras partes de mí. Sí. sí, sí. Uno tiene un conjunto de respuestas protectoras, ¿verdad? Pero estas respuestas protectoras que uno tiene consigo mismo, con el pasar de los años necesitan actualizarse Uh -huh. para poder asistir cada vez de forma más sabia, más completa a esa parte. Exactamente. Claro, sí, sí, tal cual, ¿no? O sea, y cuidar todo, ¿no? Todo el reino, y no solamente una parte, ¿no? Sí, Y ahí a veces también está porque estas dos partes están peleadas, ¿no? Y ahí entraría como el trabajo con la sí, polaridad. sí. Digamos que lo que buscamos en términos sencillos, para que esto quede quizás un poco más claro, es que tratamos de que tú puedas responder al momento presente de la forma más completa. Esto quiere decir que puedas darte cuenta de lo que realmente te está pasando. Y para que tú puedas acceder a esta realidad de la forma más completa, tienes que ir integrando tus polaridades, tienes que ir reconociendo las experiencias que no reconoces como propias, porque si no, tu experiencia está limitada, no está recortada. Eh, Aquí pues todas las neurociencias avalan esto, ¿no? De la polaridad. Hay diferentes investigaciones, en algún momento uno podría dedicar programas enteros o entrevistas enteras a hablar de cómo funciona la memoria, ¿no? Y cómo en realidad esta posibilidad de que la persona pueda integrar otra parte de sí mismo, pueda reconciliarse, es profundamente transformadora, porque es una persona que va a responder a la aquí a la hora de una forma diferente, porque va a darse cuenta de lo que realmente le está pasando, ¿no? Ya. Y si puedes contarnos algunas de las investigaciones que nos comentas sobre Hay muchas el... investigaciones, ¿no? Vinculados a la depresión y el diálogo interior, por ejemplo, ¿no? Hay numerosas investigaciones vinculadas a eso, ¿no? En Chile, en el último congreso de terapia Gestalt, la Escuela de Chile de terapia Gestalt de Marina Varas y de su esposo, ellos diseñaron un instrumento también para poder identificar y poder llevar a investigaciones sobre la integración de la polaridad, ¿no? Entonces, hay diferentes, pero en todos también los temas de neurociencias y en todos los temas vinculados a la memoria, ¿no? Y uno encuentra, leyendo encuentra, ¿no? Encuentra ahí como la persona, lo positivo que puede ser integrar. Y a mí lo que me llama la atención siempre, yo aparte de hacer Gestalt, yo siempre he sentido mucha afición por invertir mi tiempo leyendo o formándome en cosas, ¿no? Entonces, a mí me sorprende cómo en otras escuelas, en otros movimientos terapéuticos, encuentro a la Gestalt, ¿no? Encuentro mucho de lo que hacemos en Gestalt, ¿no?
en terapias vinculadas al modelo cognitivo-conductual, ¿no? En diferentes enfoques terapéuticos uno va encontrando cosas que la Gestalt hace, ¿no? Y que ellos lo utilizan también, explicaciones, formas de abordar, ¿no? Esto de las polaridades, por ejemplo, que se hacen en Gestalt, uno le encuentra en los trabajos, en todos los trabajos vinculados con la autocompasión, los encuentra en la terapia de esquemas, los encuentra en las técnicas de procesamiento del trauma, lo encuentra en DBT, lo encuentra también en terapia de aceptación y compromiso, ¿no? En diferentes vertientes uno puede encontrar, digamos, esto que la Gestalt llama las polaridades o alguna similitud ahí con ello, ¿no? Entonces, es maravilloso ver que este enfoque terapéutico que es la Gestalt en realidad está por buen camino, ¿no? Está en buen camino. Como que son distintos ríos que llegan al mismo océano. Sí, efectivamente, ¿no? Es un océano muy parecido, que tiene diferentes vertientes, y son más las similitudes que las diferencias en realidad, ¿no? Son más las similitudes que las diferencias. Eh, claro está también que hay escuelas, pues, mucho más lejanas a las propuestas humanistas, ¿no? Pero seguramente que en su momento, o quizás en el aquí y el ahora también, tengan mucho que aportar. Justo estaba hablando la vez pasada con Lucía Cuella, una logoterapeuta de Colombia, y comentaba, ¿no? La importancia de que haya una mirada más unificada en las terapias, ¿no? Aprovechando un momento como este, las Sí. terapias no humanistas con las humanistas, ¿no? O sea, Sí, y yo creo que a mí me ha pasado, y también creo que le pasa a Juan Carlos, que es con quien trabajo en el centro. También me parece que le pasa a Muriel, a Pamela, a la mayoría de personas que trabajamos en el centro, es que nosotros estudiamos diferentes formaciones, aparte de la Gestalt, y creo que eso nos deja más claro lo que hacemos. Me parece que en ese contraste de ver lo que no hacemos habitualmente en la consulta, nos permite entender cada vez con mayor precisión qué es lo que estamos haciendo en la terapéutica, ¿no? Es decir, hacia dónde estamos mirando, ¿no? Y creo que por eso ha sido para nosotros de mucha utilidad, y creo que para cualquier persona el llevar diferentes escuelas te permite contrastar y que la figura sea más clara para ti también, de cuál es tu propuesta filosófica, terapéutica, y de vida, ¿no? Te va dejando con mayor claridad esa figura. y cuéntanos, en una situación como esta, ya lo que yo estaba pensando, ¿no? Sobre la importancia, por ejemplo, que terapeutas ahora se enfoquen más en la psicoterapia o la psicología social, ¿no? En el suicidio, el procesamiento del trauma, o temas como específicos a la problemática actual. ¿Tú a los psicólogos, a los terapeutas, qué les recomendarías? Mm, ¿A dónde yo llevarse? pienso que esta situación tiene muchas cosas a tomar en cuenta, ¿no? Creo que esto nos deja en evidencia, no solo a nosotros como personas que acompañamos a otras personas, sino que también a la propia persona que padece, que en realidad hemos descuidado mucho el tema de la terapia en nuestras vidas, ¿no? Porque llegas el día de hoy experimentando ansiedad, ¿no? Llegas experimentando ansiedad y sin saber con claridad qué significa la ansiedad. No digo al profesional, digo a la persona que está padeciendo, sin entender cuál es la función de la ansiedad o cuál es la función del miedo, sin comprender de repente que esta respuesta que estás teniendo en este momento es una activación vinculada a una experiencia traumática que no quedó bien asimilada, ¿no? Sin saber qué estás necesitando para sentirte mejor. Y creo que tampoco se puede hacer mucho en una sesión o en dos sesiones. Creo que esto es un cambio hacia el futuro, ¿no? Que las personas entiendan que si uno estuviera mejor preparado en términos emocionales para transitar esta situación, quizás sería diferente la forma, ¿no? Pero es una oportunidad, ¿no? De poder tomar cartas ahí. Creo que lo importante es que la gente empiece a mirar que el sentir, ¿no? Todo el mundo se da cuenta cuando tiene hambre, cuando tiene sueño, cuando tiene frío, todo el mundo se da cuenta de eso, ¿no? Y las emociones están hechas del mismo material, las emociones están hechas del mismo material.
La persona se da cuenta que tiene hambre y del mismo modo tiene que darse cuenta cuando está triste, cuando está enojada, cuando está ansiosa, cuando tiene celos, cuando siente vergüenza, cuando siente culpa, cuando está resentido con alguien, ¿no? Y en la medida que se dé cuenta de eso, va a poder descubrir qué necesita hacer para resolver el conflicto que está viviendo en ese momento, ¿no? Entonces yo creo que ahora simplemente tener paciencia y ayudar a que las personas puedan comprender esto, ¿no? Y también imagino que, que es una tarea larga, ¿no? Una tarea bastante larga, bastante larga. Es muy difícil poder eh, uno trata de brindar quizás más una terapia de apoyo en este momento, una intervención quizás muy parecida a una intervención en crisis, ¿no? Pero un proceso terapéutico de larga data es el que empieza a partir de aquí, ¿no? Con la persona que va a consulta. Hay un comentario, pregunta, de Walter Alfaro Minaya, dice, hola, una consulta. ¿Qué hay de la Gestalt como terapia integrativa y con otros enfoques transpersonales en la práctica con el contexto peruano? Muchas gracias a los dos. Gracias. Sí. La terapia gestal es una terapia que lo que busca es el fortalecimiento del yo, ¿no? El fortalecimiento del yo es identificarme con lo que estoy experimentando realmente, ¿no? Darme cuenta aquí ahora lo que me está pasando. Eso se llama identificación, ¿no? Un fortalecimiento del yo, que yo puedo decir, esto me está pasando a mí, esto es lo que necesito. Y la terapia transpersonal es como un desprenderse de ese yo, ¿no? Mi mirada de esto es que es un paso siguiente, ¿no? Es como con la terapia gestal, yo voy descubriendo quién soy, en el sentido de que descubro mi forma de sentir, lo que necesito, pero con el pasar del tiempo me doy cuenta que no solo soy ese yo, sino que hay una dimensión que solo la puedo acceder cuando ese yo se diluye. Y entonces yo creo que ese es el camino transpersonal, ¿no? Que es accesible solamente cuando ese yo en el cual he trabajado muchos años para construirlo de forma sana, se va diluyendo y da paso a lo otro, ¿no? También pienso que hay gente que tiene la capacidad de andar ambos caminos de manera paralela, ¿no? En mi caso no es así, en mi caso estoy mucho más orientado a trabajar este fortalecimiento del yo, ¿no? En mi caso personal, pero sí tengo muchos amigos que tienen esa habilidad para poder andar ambos caminos, que no son incompatibles, que son compatibles, pero que trabajan diferentes facetas, ¿no? Descubrir quién soy, descubrir qué necesito, para luego descubrir que soy más que eso. Y ahí, pero digamos, lo más importante sería, claro, primero transitar el yo, tener un yo, porque a veces el camino cuando es al revés, ¿no? Primero lo transpersonal, sin tener en claro quién soy yo, me pierdo, ¿no? Sí, sí, pienso igual que tú ahí, comparto tu idea, nos encontramos en esa idea, sí. Pienso que tal vez lo más sano sea ir un ratito conociendo ese yo para poder limpiarlo un poquito, ¿no? En líneas gestálticas sería para limpiarlo de los introyectos, para que la persona reconozca sus proyecciones, para que se anime a sentir más plenamente, trabajando con la desensibilización, para que encuentre su poder interior y la fuerza de expresión, trabajando con la deflexión, para que pueda expresar lo que le pasa, trabajando con la retroflexión, para poder cerrar cosas en su vida, trabajando los conceptos de confluencia, ¿no? Creo que eso te permite como diseñar una identidad para lidiar con estas demandas del entorno. Sí, sí, sí. Y cuéntanos, Alberto, ¿cuáles son, en qué estás ahora? ¿Cuáles son tus proyectos ahora en este O sea, momento, ¿no? en el centro estamos dando siempre los programas formativos que ahora se están dando de manera virtual y que cuando haya, se haya resuelto esto que estamos atravesando, se volverá al formato presencial. Y también dictamos pequeños cursos sobre duelos y emociones, que son cursos exclusivamente virtuales y que gracias a la vida o a Dios están funcionando bastante bien, ¿no? Y cada uno de nosotros, de los que trabajamos en el centro, sigue manteniendo su práctica de consultas, ¿no? El, eso básicamente, y en el centro siempre estudiando. Muri justo está llevando un curso de qué está llevando.
de una técnica de procesamiento del trauma para niños. Juan Carlos está metido en un enfoque, se está a meter ahora breve en un enfoque cognitivo-conductual de tercera generación. Eh, Todo el rato para, se para ahí Creciendo, como ¿no? estudiando, Claro. sí, de ahí se paran metiendo. Nos metemos todos a estudiar, ¿no? Estuvimos hace poco también en una técnica de procesamiento del trauma. ah, Estuvimos juntos llevando un curso sobre, con Muriel fue esto, Juan no estuvo en este curso, sobre el nervio vagal. Y así, ¿no? Vamos llevando diferentes cosas, así como ustedes también, ¿no? Yo he visto que ustedes también son este, ávidos, con hambre de querer conocerse más a través de diferentes líneas y eso también ayudar a las otras personas a conocerse. Ya sí. Justo el mes que viene vamos a tener a Muriel acá también, una Sí, entrevista, y a Juan Carlos también le pasaremos la voz para de ahí también. Ujú. Entonces, muy bien. si hay alguna pregunta por ahí me avisan. ¿Y hay algo más que tú desees como agregar? Sí, gracias por haberme invitado. Esta oportunidad de mostrar la Gestalt es nutritiva, ¿no? Yo digo, no, siempre digo, no, digo que la terapia Gestalt para mí es una herramienta de trabajo para trabajar con otras personas y para trabajar conmigo mismo. Siento que mi vida también gira en torno a otros espacios y que mis pasiones están vinculadas a otros temas, ¿no? No tanto a lo terapéutico, pero trato de hacer lo mejor que puedo en la terapia, ¿no? Trato de hacer lo mejor que puedo, trato de utilizar la mayor cantidad de herramientas, tanto para conocerme yo como para ayudar a que la otra persona pueda entender el origen de su sufrimiento y encontrar alguna forma de resolver lo que le está padeciendo, ¿no? Entonces mis intereses están más orientados hacia los simios, hacia los animales en general, ¿no? Voy más para esa sintonía. Genial. Entonces, no lo dije al comienzo, pero igual se lo comento a la gente que está ahí. Alberto fue mi profesor de terapia gestal. Ujú. No lo había comentado al Sí. comienzo. Muchas gracias por darnos un tiempo. Gracias bueno, por habernos comentado y explicado varios temas en relación a la Gestalt. Sí. Entonces, esperamos todos en general, ¿no? Y bueno, yo en particular verte pasado esto, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Un abrazo a ti y a todos los que nos vieron. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, un abrazo. Chao. Cuídate mucho. Ok, chao. Gracias, chao.